Cuando de otros vean la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrán por fe, donde el oro es polvo que hollará tu piel. Cuenta las promesas de tu Dios. Mira las riquezas de su amor. Con los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Aunque grande sea tu aflicción aquí, no te desalientes, Dios está por ti. Y a su propio Hijo no te reservó. Aún ve la riqueza, no conozca a Dios. Cuenta las promesas de tu Dios. Mira las riquezas de su amor. Con los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Los invito a abrir la palabra del Señor, encontrándose en Apocalipsis 3, del 14 hacia adelante. Apocalipsis 3, del 14 hacia adelante. Confirmando con un amén, le doy lectura en el nombre de Jesús. El mensaje a la Laodicea. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No seré avergonzado jamás. El que responde por mí es Jesús. No seré avergonzado jamás. El que responde por mí es Jesús. Seguiré, seguiré
y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, y dame más poder para poder vencer. Espíritu de Dios, desciende sobre mí, y dame más poder para poder vencer. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Yo sé que Cristo viene y espero su venida. Y es que esté preparado con el celular para arriba, para arriba, para arriba, para arriba y no para abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Cuando Jesús descienda al mundo otra vez, viene a juzgar al mundo de toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Los que lo rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder, su pueblo redimido. Allí se gozará, porque sería morar con Cristo y Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Su iglesia estará en las nubes diciendo:
Vamos a pasar a compartir la palabra, que va a ser una reflexión, que va a estar en Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, 1 y 2. Isaías 43, 1 y 2. Si me han encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Tome su asiento. Primeramente, el primer verso comienza diciéndonos que Él es nuestro creador, es nuestro formador. Y la palabra nos confirma, bueno, aquí tenemos al profeta Isaías, ¿no es cierto? Pero la palabra también nos confirma en el Salmo 103. Vamos a ir en el Salmo 103. Perdón, al Salmo 100, verso 3. Al Salmo 100. Salmo 100, verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Por qué nos recalca esto el Señor? A veces nos olvidamos que Él es nuestro creador. El mundo entero a veces olvida quién es su creador. Incluso nosotros mismos a veces olvidamos nuestro creador. Él es soberano en todo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces creemos que nosotros podemos sobrepasar a los pensamientos de Dios. Podemos cambiar su voluntad. Tal vez en oración, por misericordia, puede que algo cambie, pero el Señor, cuando ha dictaminado algo, lo va a hacer, porque es su voluntad. Él es soberano. Por eso cuando le dice aquí en Isaías, en el 43:1, le dice: ahora sí, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Nosotros no nos hicimos solos. Tampoco fue mi madre o mi padre que me dio vida. Es el Señor Jesús el que nos dio vida. Porque a veces yo igual escuchaba esa frase: mi madre me dio la vida, ¿no es cierto? Le debo la vida, dicen otros. Pero no es así. El que nos dio la vida fue Jesús. Él es el que nos da la vida y nos sigue prestando esta vida. Porque si el Señor dice: en este minuto hasta aquí llegaste y es tu tiempo de partir, Él lo sabe. Y nosotros no podemos ponerle peros al Señor. Si Él conoce desde el principio a fin nuestras vidas, desde el momento que estamos. Imagínense, vamos a ir al Salmo 139, que nos dice algo más profundo todavía ahí, que nos decía el Salmo 103, que no es cierto que Él no había... que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, pero en el Salmo 139, del 13 al 16, dice algo mucho incluso más profundo. Porque tú me formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Amén. Hoy día la ciencia médica te dice que eres un embrión hasta como las 3 semanas, 3 meses, por ahí, ¿no es cierto? Se ponen incluso a discutir, hay mucho incluso movimiento femenino, ¿no es cierto? Que empiezan, no, que no es un bebé, no, que son células, que hasta que nace eres un bebé, ¿no es cierto? Pero aquí el Señor me dice, por medio, ¿no es cierto?, de este Salmo de David: porque tú formaste mis
entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ahí hay una parte, dice, bueno, él dice, te alabaré porque formidable y maravillosas son tus obras. Pero después dice, no fue encubierto en ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado. Porque una mujer cuando tiene un mes no se nota para nada, ¿no es cierto? Está en lo oculto ahí formándose. Y después dice, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hoy en día, con la ciencia que hay, hicieron una ecografía y empezaron a ver cómo un niño se iba formando dentro del vientre de la madre. Y sabe que ahora yo puedo entender por qué dice entretejido. Porque cuando hicieron este experimento con esa mamá, se veía cuando la columna iba haciéndose, iba como cuando alguien está tejiendo, así se iba haciendo. Y el Señor dijo esto así, porque David no lo dijo porque sí. Sabemos que David todo lo que hablaba era muy profético. Entonces, hace miles de años, en el año del rey David, vemos que él decía, y entretejido en lo más profundo, y hoy día se maravillan los científicos porque descubrieron que la columna se va entretejiendo. Y el Señor lo ha mostrado miles de años atrás. Y después hay algo que dice, mi embrión vieron tus ojos. Y hoy día dicen que un embrión no es nada, dicen, como yo les decía. Pero aquí dice, mi embrión vieron tus ojos. Y después dice, y aquí me llamaba la atención que dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué me da a entender esto? Que tal vez cada uno hay un libro ahí de las personas que van naciendo y el Señor va poniendo ahí, ¿no es cierto?, cómo van siendo formados. Porque eso es lo que está tratando de decir aquí. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán grande amor debe tener Dios para con nosotros, que hasta lo más mínimo esta personita va a nacer con pequitas, esta otra personita va a nacer con pelo castaño, va a tener los ojos café, la otra va a tener los ojos verdes, y aún así el Señor a cada uno nos hizo distintos, pero a todos nos dio lo que Él, porque Él es el creador. Que no volvemos, ¿no es cierto?, a lo que nos dice Isaías, porque yo soy tu creador y tu formador. Es algo que nosotros jamás debemos olvidar, que desde el momento en que somos concebidos, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos va formando. Y nos va formando y nos da vida y después nacemos, ¿no es cierto? Y después en ese mismo texto, en el 1, nos dice, no temas. Esa palabra se repite mucho en la Biblia, ¿no es cierto? No temas. ¿Por qué será? Porque hay algo que el ser humano paraliza, que es el miedo. Hay algo que el enemigo utiliza, que es el miedo. Cuando estamos pasando por pruebas o dificultades, viene el miedo y nos paralizamos. Por eso que el Señor dice, no temas. Y aquí viene, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Nosotros antes en el mundo no teníamos nombre. Estábamos en las tinieblas. Pero ahora el Señor Jesús nos redimió, nos puso su nombre y nos dice, mío eres tú. ¿Qué nos dice Gálatas 3? Gálatas 3, del 13 y 14. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vimos el amor ahí en Isaías, que nos dice primeramente que Él nos formó, y ahora no le bastó solo con ese amor, sino que también ahora Él dio su vida por nosotros. Y dice que nos redimió, porque dice, Cristo nos redimió de la maldición, o sea que nosotros estábamos en una maldición. ¿Comprende lo que en dónde estábamos? Era una maldición. Pero en Él se llevó esa maldición, porque Cristo está maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Él ignoró, dice, el oprobio, y Él fue. El otro día meditaba
y volví a leer la parte cuando Jesús es arrestado y me corrían mis lágrimas porque leer que Él no decía nada. Igual tengo otros pasajes ahí, me parece mucho que lo vamos a leer después, pero no llego, como siempre digo, a comprender el gran amor que Cristo tuvo por nosotros y tiene por nosotros, porque somos pecadores, le fallamos y aún a Él así nos ama. Él aún así nos espera, Él aún así nos perdona, porque seguimos fallando. Pero Cristo dice que Él nos redimió de una maldición que nosotros merecíamos, porque Cristo no merecía ir a morir en el madero. Él no merecía eso. Si usted lee todos los evangelios, usted va a ver que ellos buscaban testigos falsos y decían: no encontramos ninguno para hablar, debemos pagar para que alguien dé testimonio falso. Y Él, sabiendo lo que hacían, la gente, hubo un tiempo que lo recibió, ¿no es cierto?, la entrada triunfal en Jerusalén, pero después, ¿qué decían? Queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y nosotros mismos ahora también a veces preferimos a Barrabás. ¿Sabe por qué? Porque a veces también preferimos todas las cosas de este mundo en vez de escoger a Jesús. Y no solo el mundo, sino también la iglesia. A veces preferimos a Barrabás antes que a Jesús. Y Jesús ahí aún mirándonos. Jesús ahí aún esperando. Pero Él nos dice: no temas, yo estoy contigo. Pero nosotros somos muy porfiados. Vamos a Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Primera Pedro 2, del 21 al 25. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Nuevamente aquí Pedro, ¿no es cierto?, recordándonos que pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros. Y aquí viene el ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y el cual dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Porque yo quería llevar esta palabra, el título dice: no, solo no estoy. Y si Él, en su infinito amor, padeció todas esas cosas, ¿por qué a veces dejamos que el enemigo nos ponga ese temor y nos olvidamos que Él está con nosotros? Por eso yo les decía, por eso cuando ahí en Isaías nos decían: no temas, pero viene el enemigo y nos pone ese temor, y nosotros le damos más cabida, en vez de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y que Él prometió, ¿no es cierto?, estar con nosotros. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, del 52 al 54. Mateo 26, del 52 al 54. ¿Y se abrieron los sepulcros? Mateo 26. 26. Del 52 al 54. Disculpe. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen espada y a espada perecerá. ¿Acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron.
Amén. Cuando vemos aquí, yo me imagino, yo no lo dice la Biblia, pero yo me pongo a imaginar todos los ángeles en las regiones celestes, preparados por si Cristo decía algo. Porque viendo lo que le estaban haciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que, ¿acaso, por eso dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y a Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Él pudo pedir esa ayuda, pero ¿qué oró en el Getsemaní? Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la mía. ¿Sabe por qué? Porque en Él pesó más el amor que nos tenía a nosotros que su dolor en su cuerpo y en su alma, porque usted, si lee, como yo les decía, el momento antes de ser arrestado, dice, mi alma está muy triste, pero pesó más el amor que nos tenía a nosotros. Él puso, yo creo, en una balanza y más fue el amor. Por eso que yo digo que jamás voy a lograr entender el tan grande amor que Cristo nos tiene. Porque Él podría haber dicho, no, como nosotros, no me duele, estoy bien, no voy a ir a la iglesia, porque me duele el estómago, me duele la cabeza, no, me dio flojera, llegué muy cansado. Pero Cristo no. Cristo no solamente fue que tenía un dolor de cabeza. Cuando yo leo la escritura dice que a Él le sacaron su barba. Yo el otro día, un historiador llevaba a un estudio las espinas que hay en Israel, lo que hicieron la corona de espinas, y las espinas eran una cosa así de este tamaño, y a Él le hicieron una corona y después se la pusieron y aún más se la incrustaron en su cabeza. Y nosotros cuando nos astillamos un poquito, cuando entramos leña y ahí nos ponen una espina, uy, que me duele, sáquenmela, y una cosita, ni se ve. Pero al Señor le pusieron una corona de espinas. Y se burlaban y decían que le pegaban con palos, le daban cachetadas, porque si uno lee todos los evangelios, dice le daban cachetadas. Pero Él decía, ¿qué decía? Nada. Nada decía Él. Entonces, ¿por qué yo olvido cuando estoy pasando algo y pienso que estoy solo? Si Él me dice, no temas, yo estoy contigo. Señor. Entonces, por eso que me hacía meditar cuando leía Isaías y me decía, no temas, yo estoy contigo. Y después tenía que ir a leer el momento de la crucifixión, cuando fue arrestado, porque ahí voy a entender que no estoy solo. Porque Él pasó lo que yo debía pasar, lo que era la maldición, lo que yo debía pasar, Él lo pasó. Entonces Él ahora, como Él pasó eso, Él me promete que ahora no vamos a estar solos. Pero viene el enemigo y nos pone el temor, nos pone el miedo y nos paralizamos y nos olvidamos que Cristo está con nosotros. Efesios 1, del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Del verso 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, y así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando yo leía este texto, hoy en día vemos de repente, no, que yo hice esto, yo llevo tantos años, yo he predicado y se han salvado, o yo he ganado, dice, yo he ganado almas, 3.000 almas, y aquí lo único que me hace ver que es por Jesús, que nosotros podemos tener alguna bendición, la salvación, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. No es porque nosotros seamos los mejores, porque no merecemos nada. Por eso que no es por obra, es por gracia. Por eso que podemos ver aquí, dice que según nos escogió, pero tampoco es porque nosotros seamos buenos. Es porque, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Acepto significa que gracias a Jesús fuimos agradables y podemos ser admitidos delante del Padre. No es por lo que yo hago, no es por lo que usted puede hacer, es por lo que Cristo hizo. Si en algo podemos servir en la obra del Señor, amén, pero todo es por Cristo. Nada de nosotros. Nosotros no hacemos nada. Cuando después dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, más encima Él nos da sabiduría y nos da inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Esa palabra significa una autorización, un permiso, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación, que significa un periodo de tiempo, del cumplimiento de los tiempos, así que están, y aquí vemos cómo Cristo nos ama, que nos muestra su palabra y podemos conocer el futuro, ¿no es cierto? Más encima dice, aquí, por eso yo le decía, cuando uno lee atentamente, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, no por nosotros, por Cristo. Y aún más, no le bastó solo amarnos y estar con nosotros, sino que mandó a su Espíritu Santo para que eso sea la promesa de que Él volvería por nosotros. Amén. Porque tampoco es que se viene a tomar porque nosotros hagamos algo, sino dice que viene a tomarse a sí mismo, y es porque nosotros tenemos su Espíritu Santo. Amén. Por eso que debemos siempre buscar la santidad, ¿no es cierto? Sed santos porque yo también soy santo, dice el Señor, para que el Espíritu Santo no se entristezca. Debemos buscar, ¿no es cierto?, cada día la santidad. En el verso 2 que leíamos ahí en Isaías 43, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿No es cierto? En el 1 nos prometía y nos recordaba que Él nos hizo. Y nos decía, no temas porque yo te redimí, no temas porque yo fui el que fui a la cruz. Pero después en el segundo verso nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo cuando leía este verso, no dice si es que pasas por las aguas o si es que pasas por los ríos. Dice cuando pases. Te está queriendo decir que vas a pasar. No te está diciendo si es que pasas. Dice cuando pases. Por eso que el primer verso primero nos recuerda lo que Él ha hecho por nosotros y nos dice que no temamos. ¿Por qué? Porque en el segundo verso nos está queriendo decir que vamos a pasar por pruebas y dificultades. Pero, ¿qué nos dice Santiago 1, del 2 al 4? ¿Por qué es necesario que pasen estas cosas? Santiago 1, del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice cuando allí en diversas pruebas, o sea, no va a ser solo una prueba. Dice que sabiendo que la prueba de vuestra, ¿qué prueba el Señor? Nuestra fe. Produce algo más, paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que sea, que hay, esta es una palabra que a veces no nos gusta y tenemos esa palabra todos. No es que ninguno es perfecto, pero el Señor nos pide que seamos perfectos. Porque dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces debemos ir madurando en el Señor. Y el Señor, contra más quiere que maduremos, más pruebas nos van a venir. En eso tenemos que tener claro. ¿Qué nos dice Job? Job 23:10. Job 23:10. Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. El otra vez yo di un tema cuando mostraba cómo era cómo el oro se pasaba por el fuego. Y yo decía, claro, es para que quede bonito, ¿no es cierto? Porque el oro no es así como uno lo ve cuando están en la vitrina. Pero el proceso del oro, más allá de que verse bonito, el proceso del oro, cuando se mete al fuego, es para sacar las impurezas. La basura que tiene el metal en sí, el oro. Y después, lo que se purifica, eso lo forman, no sé, un anillo, una cadena, lo que quieran hacer. Pero lo principal cuando dice, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Porque el oro, el metal, cuando está en bruto, lo meten al fuego. ¿Y para qué el fuego? Es para sacar las impurezas. Entonces, si el Señor nos mete por el fuego, ¿qué decía cuando leíamos en Isaías? Y si es que, claro, por el fuego, cuando pases por el fuego no te quemarás. Pero también, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, no nos quemaremos, pero si pasamos por el fuego es para sacar lo malo que tenemos. ¿Qué nos decía Santiago? Que es necesario que pasemos por prueba para poder empezar a ser perfectos. Entonces tenemos que sacar la impureza. Por eso que la palabra tiene que ser un espejo, como dice también. Porque debemos ver nuestras faltas, no podemos creer que somos perfectos. Debemos que empezar a moderar y empezar a decir, Señor, ayúdame para poder ser más como tú y menos como soy yo. ¿Qué dice Zacarías 13:9? El penúltimo libro del Antiguo, si no me equivoco. Zacarías 13:9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le diré y diré, pueblo mío, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. No me voy a ir en lo que quiere decir esa profecía, sino en las dos cosas que nombra ahí, que es cómo se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Ya vimos, yo le explicaba lo que era cuando el oro se mete al fuego es para sacar la impureza. Pero, como se funde la plata es totalmente distinta. La plata cuando empiezan, la plata es, no sé si se da cuenta todo, no sé si alguno, yo creo que todos tenemos alguna cadena o algún aro o algo, un anillo de plata. Pero ¿qué pasa con la plata cuando usted la deja mucho tiempo? Se pone negra, se pone opaca, ¿no es cierto? Como a veces pareciera que no tiene ningún brillo. Porque cuando usted la compra está brillosita. Pero para que esté brillosita la plata cuando usted la compra, es porque se me fue el nombre el orfebre, él, para que la plata esté hermosa, la empieza a lijar. A lijar. Y una vez le preguntaron, ¿y tú cómo sabes cuándo está lista para poderla vender? Y él le dijo, cuando yo me vea, mi reflejo lo vea en la plata. Ahí está lista la plata. Entonces, si Jesús me está diciendo cómo se funde la plata, tenemos que pasar la prueba cuando veamos empezar nosotros a reflejar a Cristo. Que nuestro orfebre empecemos a reflejarnos en Él. ¿Ve la diferencia? El oro es para sacar las impurezas.
Y la plata es para que empecemos a reflejar lo que Él es. Pero a veces damos mal olor como iglesia. A veces damos mal olor y por eso que muchas veces el Evangelio es blasfemado. Por eso que debemos ponernos en cuenta de... Por eso que yo les quería mostrar un poquito que volviéramos a la base, que es el sacrificio de Cristo. Que nunca debemos olvidar eso. Porque a veces nos olvidamos de lo principal, de la base de todo esto, que es el sacrificio de Cristo. Que el protagonista es Él, no nosotros. Y así nunca nos vamos a olvidar y nos vamos a temer, pero no nos vamos a olvidar que Él es el protagonista y de Él es todo. Que de Él proviene todo. Que nosotros no somos nada, pero sí quiere que su iglesia sea aprobada para que empiece a dar buen olor. Porque en estos días a veces no estamos dando buen olor como iglesia del Señor. Y tal vez el Señor va a empezar a ponernos en el fuego, o a empezar a pulirnos como la plata, y tal vez ahí la lija no nos va a gustar. Pero ¿qué nos dice primero cuando leíamos en Isaías? No temas, yo te redimí. O sea, no temas, yo te compré. Tú eres mi hijo. ¿Qué decía? Yo te puse mi nombre, mío eres tú. Pero va a tener que tal vez pasarnos por el fuego o por la lija de la plata. Pero que el Señor nos ayude, porque si es para mejor, y siempre va a ser para mejor. Cristo nunca va a querer hacer algo por nuestro mal. Todo lo que Él haga en su voluntad es bueno. También cuando leía estos textos, me recordaba 4 historias. Cuando decía, cuando pases por las aguas, y no sé si ustedes se acuerdan, cuando leíamos, si van las mismas historias que yo, Éxodo 14, del día al 16. Si usted queda con las ganas de leer, ahí después en su casa se lee todas las historias completas, pero solo vamos a leer Éxodo del 14 del 10 al 16. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio de mar en seco. Amén. ¿Por qué quise leer no solamente cuando le dijo que abriera el mar, sino la partecita ahí en el 10? Porque usted sabe que Faraón después, ¿no es cierto?, sigue persiguiendo al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, cuando salieron de las plagas y todas esas cosas. Pero dice, y cuando Faraón se hubo acercado, imagínense, antes de eso estaba la columna de fuego y la nube. Pero aún así, el pueblo, ¿qué dijo? Empezó a mirar a los egipcios, por lo que los hijos de Israel tuvieron miedo. Israel tuvo miedo. ¿Y cuál fue el problema con el miedo? Que empezaron a murmurar. ¿Y no hacemos eso cuando nosotros tenemos miedo? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo, si yo estoy en la iglesia? ¿Por qué? El Señor es soberano, Él sabe lo que hace. Pero después de eso vemos aquí y empiezan a alegar de que no te hablamos, que mejor era que muramos en Egipto. ¿Cómo iban a preferir eso si estaban siendo esclavos? El faraón le estaba quitando incluso la comida y lo poco y nada que comían. Pero ¿qué le dijo Moisés? Aquí un buen líder dijo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Y aquí está esta palabra que me encanta, que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero aquí hay una palabra más.
que Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea que Moisés, después de decirle esto al pueblo, empezó a orar. Tal vez, Señor, ¿qué voy a hacer? Uno se puede imaginar porque empezó a clamar. Pero el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? O sea, ella sabía la orden que debía hacer. Y le decía que debían marchar. Está bien orar, pero nosotros debemos seguir adelante, no podemos detenernos. Aunque esté el mar frente a nosotros, debemos seguir avanzando. Y usted sabe que después ya para abajo, como dice, alzó su vara Moisés y el mar se abrió. Y los hijos de Israel pasaron en seco. Nada se mojó de ellos. Y usted conoce después lo que sucedió con los egipcios. También cuando dice, cuando pases por las aguas, otra historia más, como yo le decía, que está en Marcos 4. Marcos 4, del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No sé si usted habrá pasado alguna vez con un poco de tempestad en las aguas. Bueno, nosotros cuando vivíamos en la Isla del Rey, muchas veces, y todavía uno siente temor cuando empiezan las olas, ¿no es cierto? Así que yo me puedo imaginar un poquito lo que ocurría con los discípulos. Pero los discípulos, imagínense, a mí me llama la atención que Jesús iba durmiendo. Yo creo que era como esas guaguitas cuando se mecen, ¿no es cierto? Él iba tranquilito. Pero por eso le decía, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis preocupados? ¿Por qué teméis? Si él estaba en la barca. ¿Cómo no tenéis fe? Porque ya habían visto varios milagros. Entonces, ¿cómo no tenéis? Ustedes hemos visto grandes milagros. Porque más allá de ver a una persona, no sé, volver a ver o caminar, hemos visto cómo Dios ha transformado nuestra vida. Yo creo que es el mayor milagro que alguien puede hacer, porque hay gente que dice, no, yo soy así y no cambio, dice. Pero el Señor hace milagros porque transforma un corazón duro en un corazón de carne. Y ese es el mayor milagro que puede ocurrir, el cambio de una persona. Maravilloso es que Dios pueda dar vista a los ciegos, que los paralíticos puedan caminar, pero qué mayor que una persona cambie su vida. Entonces los discípulos, y me llama la atención que después dice, temieron con gran temor y se decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ellos todavía no entendían, obviamente, porque no estaba el Espíritu Santo todavía en ellos para entender quién era este personaje, aunque lo estaban siguiendo. ¿Sí quién? No sé, cierra la ventana. Sí, tiene mucho frío. Pero aquí podemos ver nuevamente que Jesús, hay algo aquí, como yo les decía, en este pequeño relato, que Jesús va en la barca, y es lo principal. Que vaya en nuestra barca, ¿por qué? Porque después vamos a ver otro relato, cuando Jesús no estaba en la barca, y aún así igual tuvieron miedo. O sea, las dos veces igual tuvieron miedo, pero aún así Jesús llegó, estaba ahí. No, después vamos a leer eso. Cuando, ¿no es cierto?, en el texto decía, cuando pases por las aguas, se me venía a la mente, como yo decía, la historia de Éxodo y cuando Jesús calma la tempestad. Pero después también el texto en Isaías decía, sí por los ríos. Entonces yo decía, sí por los ríos. ¿Qué historia también Dios estuvo con ellos en el río? En el río Jordán. Y nos vamos a Josué. A Josué. Josué 3.
Josué 3, del 7 al 17. Ahí vamos a leer un poquito más. Apoderado. En el nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Josué: desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se tendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo a sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, y está al lado de Zaretán. Y los que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Por qué quise que leyéramos un poquito más? Porque yo creo que Josué, bueno, el Señor le dice que tiene que ser esforzado y valiente, ¿no es cierto? Le digo, pero aquí hay una partecita que dice: para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Qué me quiere decir eso? Que tal vez el pueblo no seguía mucho a Josué, porque le dice para que entiendan, o sea, no entendían que ahora el líder era Josué, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces, por eso que a veces uno debe leer, y por eso que yo creo que Dios también hizo este milagro de dividir y que puedan pasar el Jordán, porque el pueblo no estaba siguiendo las reglas que le estaba dando Josué. Pero ¿qué decía? Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y el Señor también nos dice, tal vez algunos no quieran oírte, pero yo estaré contigo. Amén. Entonces, y aquí demuestra, ¿no es cierto? Bueno, aquí iba no tuvieron que alzar una vara, porque aquí ahora estaba el arca del pacto, el Señor mismo, ¿no es cierto? Iba con ellos, la presencia misma. Y bueno, ahí ya leímos lo que pasaba, pero ¿qué me quedo con esto? Es que aunque a veces puedan que te miren en menos, Dios te dice que estaré contigo. Así es. Como estuvo con Moisés, Dios también estará con nosotros. No nos amedrentemos, sino sigamos adelante con la orden que Cristo nos da. Mateo 14, 22 y al 33. Mateo 14. Jesús anda sobre el mar. Del 22 al 33. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Primero, que cuando los discípulos vieron andar a Jesús, dice que se turbaron. No sabían, y dijeron: un fantasma, como si los fantasmas existieran. ¿No es cierto? Entonces, y él le dijo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Ahí está de nuevo esa palabra, no tengan miedo. Pero aquí vemos también a Pedro, que ya creyendo que era Jesús el que estaba ahí, le dijo si él podía ir. Pero el problema que dice que al ver, o sea, quitó su mirada de Jesús, empezó a ver para los lados, al ver el fuerte viento, que viene de nuevo esta palabra, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Por eso que nosotros no tenemos que perder la vista de Jesús. Aunque estemos en medio de la tempestad, no podemos perder la vista en Jesús. Por eso cuando dice en Hebreos 12, puesto en Jesús. ¿Por qué? Porque si dejamos de ver a Jesús, nos vamos a hundir. Pero en Isaías nos dice que aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por los ríos, no te anegarán. El Señor dice que va a estar con nosotros. Amén. Después también cuando nos dice: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Y eso me recuerda a la historia de Ananías, Misael y Azarías. Bueno, que algunos conocen como Sadrach, Mesach y Abednego, pero a mí me gustan los nombres originales, porque los otros fueron nombres que le pusieron, eran paganos, ¿no es cierto?, a los dioses de Babilonia. Daniel 3 del 15 al 30. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis, a la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno y fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él le dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey,
para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se había quemado. Su ropa estaban intacta y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró de sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Acá vemos el otro caso de que estos 3 jóvenes, cuando le dijeron que iban a ser echados al fuego, no tuvieron miedo, sino que dijeron: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos reconocían que si era la voluntad de Dios que ellos se quemaran, lo iban a hacer igual, porque solo Dios es el que podía librarlo. Pero su confianza estaba. ¿Se da cuenta? Porque tal vez uno podría haber dicho: ya, si me arrodillo no me voy a quemar, nomás para qué, si después le vuelvo a adorar al Señor. Pero no, ellos estuvieron firmes en su decisión y decían: y aunque si es que nos libra o no nos libra, no vamos a adorar. Así es, Jesús. Faltan jóvenes como Sadrach, ¿no es cierto?, Mesach y Abednego, que son Ananías, Misael y Azarías. ¿Faltan o no? Amén. Porque hoy día los jóvenes están sucumbiendo a todo lo del mundo. Que el Señor nos dé, como decía, les dé el espíritu de Elías, les dé el espíritu de estos jóvenes, de esa valentía. Porque poder decir no, tener firme la base que es Cristo. Así es, Señor. Que todo lo que hemos leído, que no nos olvidemos cuando vengan estas adversidades, decir: no, yo no voy a adorar estas cosas. No, yo no voy a compartir estas cosas. ¿Y por qué le digo a los jóvenes? Porque sobre todo en la juventud, a veces vivimos esa época cuando, para no salir del montón, para poder ser guiado para los otros, ya voy a seguir nomás. Exacto, para no quedar mal. Y cuando adultos también, porque en los trabajos a veces también, para que no te hagan bullying, no te dejen solo, voy a seguir también. Pero a mí me gusta aquí porque el Señor los libró. O sea que si nosotros nos disponemos en las manos del Señor de no hacer lo que hace el mundo o hacen los otros, el Señor nos va a sacar en victoria. Y aquí hay una parte cuando después, ahí estaban los... Me da esto porque dice que yo veo 4 varones que se pasean sueltos. Yo creo que el fuego solamente les quemó las amarras a los jóvenes. Pero hay una parte cuando empieza a hablar Nabucodonosor y después dice: y libró a sus siervos que confiaron en él. Otra persona diciendo confiaron, ¿por qué? Porque él vio la convicción de estos jóvenes. Por eso que esas convicciones son las que deberíamos tener. Estar firme en Cristo, y aunque venga lo que venga, no me arrodillaré delante de la estatua que hizo Nabucodonosor. Por eso que cuando leía este texto de Isaías 43:2, me venían estas historias. Y como ellos también pudieron, nosotros también lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque tenemos al mismo Dios. Amén. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Así es, mi Señor. Y como conclusión, ¿me quedan textos todavía? Sí. Jesús nos manda a confiar y no temer, porque Él está con nosotros como Él prometió. Mateo 28, siempre me gusta leer este texto porque es la confirmación de que Él lo prometió. Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. Amén. Dijo voy a ir unos días con ustedes nomás. O dijo voy a ir una semana. No, dijo todos, pero nos mandó a hacer que hagamos discípulos, que se bauticen, y ustedes saben de todo, pero hay algo igual muy importante que dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, o sea, su palabra. No basta solamente con bautizar y hacer discípulos, debemos enseñarles a los demás. Vamos a volver a Isaías, pero ahora en el 41, Isaías 41, el verso 10 y después del 13 al 20. Isaías 41, 10 y después del 13 al 20. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De ahí el 13 Al 20. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás monte y los molerás, y collado reducirás a tamo. Los aventará y los llevará al viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua, manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos, bosques juntamente, para que vean y conozcan, y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. El Señor nos dice que no temamos, que Él está con nosotros y promete, ¿no es cierto? Y cuando le hablas del desierto empieza a decirle que Él puede dar en el desierto cedros, acacias y todas estas cosas. Así es, Jesús. O sea que cuando estemos en la prueba, Él promete también darnos abrigo, darnos sombra, darnos agua y muchas cosas más. A pesar de que estemos en el desierto, y el desierto es la prueba, pero Él promete también darnos cosas para que nosotros podamos pasar ese desierto. Pero ¿qué nos dice? No temas. Nuevamente, no dejes que el miedo te paralice. Sigue caminando. Como les dijo al pueblo de Israel, o a Moisés le dijo, ¿por qué clamas a mí? Sigue adelante. Así el mismo el Señor nos dice. El Salmo 27, del 1 al 5. Salmo 27, un salmo muy conocido. Salmo 27, del 1 al 5. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. ¿Quién más que nadie, no sé si han leído la historia de David alguna vez, para saber lo que era tener enemigos o saber que estaba siendo perseguido? Pero él, después de decir todas estas cosas, dice, pero una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días. Así es, Señor. Y hay una palabra ahí que dice para inquirir, y inquirir significa buscar, indagar en su templo. Buscar, indagar la palabra del Señor. ¿Qué nos dice? Y el 13 y el 14, se me había quedado ahí mismo del 27. El 13 y 14. Hubiera yo
yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. David tenía fe. Porque por eso dice, hubiera yo desmayado si no creyese. Por eso que la fe es importante. No dejar de mirar a Cristo y tener la fe para poder pasar las adversidades. Josué 1 del 7 al 9. Josué 1 del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Primero, para que, ¿no es cierto?, podamos tener la presencia de Dios, debemos tener este libro de la ley. Así es, Jesús. Por eso que todos leen el 9 siempre, que le dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Pero para poder no tener miedo, es que yo debo tener la palabra primeramente. Así es. Y así no voy a tener miedo. Y usted, aquí ahora estamos leyendo lo que antes Josué le dijo al Señor, y después en delante vimos lo que pasó por el Jordán. Entonces vimos que si Josué hizo esto, por algo pudo prosperar su camino. Así es, Señor. Y pudieron, ¿no es cierto?, ahí el Señor abrió el río Jordán. Vamos a Lucas 12. Lucas 12, del 4 al 7. Lucas 12, del 4 al 7. Mas os digo a mí, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después de nada más pueden hacer, pero enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar al infierno. Si os digo a este, temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí el Señor nos demuestra que a quién debemos temer, Así es, Señor. que es a Dios. No tengamos miedo de otras cosas. Por eso quise poner este texto, porque nos está diciendo como, no temáis a los que matan el cuerpo, no temáis a los que hacen estas otras cosas, a los que te digan estas cosas. Mejor teme a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a ese temer. Y después nos compara como con los pajarillos. Porque los pajarillos, ellos no andan contando qué voy a comer hoy día, qué voy a comer mañana, si voy a sobrevivir o cómo hago mi nido. Afanados. Los pajaritos no están afanados. Los pajaritos viven al día. ¿Usted ha visto cómo hacen los nidos los pajaritos? A veces de la nada hay un animalito, un perrito, una vaca, van y le quitan el pelo sobrante para ir a hacer su nido. Y usted me dirá, y esos pelos uno llega y los bota, o ahora le corta el pelo a los perritos, ¿no es cierto? Pero los pajaritos utilizan eso para poder hacer sus nidos. Imagínense, de algo tan insignificante como un pelo de un animal, ellos lo usan para su nido. Pero el Señor también le da el pelo a ese perrito o a esa vaca para que puedan sacar. O cuando recolectan el trigo acá afuera y los camiones van botando los trigos, ¿quién va detrásito? Todos los pajaritos. ¿Y ellos sembraron el trigo? No. ¿Hicieron algo para que ese trigo esté ahí? No. Entonces por eso, pues aún los cabellos de vuestra cabeza, o sea, nuestro cabello, están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. No valemos más que los pajarillos. ¿No es cierto? Entonces, si el Señor nos promete todas estas cosas, ¿por qué a veces nos dejamos amedrentar y nos desviamos y empezamos a tener miedo? Si Él nos dice que no estamos solos,
que Él prometió estar con nosotros. Y para terminar, Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso que yo les leía la base de que jamás no olvidemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y no olvidando eso, cuando estemos pasando por la prueba, nos vamos a acordar que Él está con nosotros, porque Él pasó todo por amor a nosotros. Voy a dejar a mi papi en este lugar para que ore por esta palabra, para que ore por la iglesia, por nuestros hermanos que están enfermos, por los que tal vez están pasando alguna dificultad y piensan que Jesús los dejó solo en la barca, pero Jesús va a aparecer, solo que no debemos tener miedo. Amén. Ponemos en pie y oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde por poder estar delante de tu presencia y por escuchar tu palabra, Señor, una vez más. Te damos gracias por poder estar en este lugar, mi Señor, y por poder adorarte y bendecirte, porque hasta aquí, mi Señor, hasta este día, nos has dado la fuerza. Tu palabra es el alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu, porque a través de nuestro espíritu nosotros tenemos la vida de Cristo. Y nuestra alma, Señor, es aquel que recibe todo lo de tu palabra. Y queremos estar alineados contigo, mi Señor, para fortalecernos en tu palabra. Tu palabra es vida y es viva y es eficaz, mi Señor. Y pido por tu iglesia, Padre, para que cada día, Señor, lo fortalezcamos. Y nos preparemos, Señor, para también fortalecer a los que están débiles, fortalecer a aquellos que están debilitados, por aquellos que están pasando alguna dificultad, por los que están pasando la prueba. También nosotros darle una palabra de aliento a Dios eterno. Muchas gracias en esta tarde. Bendice a tu pueblo. Y que cada día, mi Señor, pongamos nuestra mirada en Cristo y fortalezcas nuestras vidas como la vida de tu pueblo. Oramos por los hermanos que están en los hospitales, por mi hermano Daniel, mi hermana Nidia. Oramos por ellos, Señor, para que usted les restaure. Si hasta aquí, mi Señor, usted le ha dado vida, es porque hay algo, Señor, que tú quieres de ellos como de su familia. Usted no hace nada al azar, mi Señor. Nos hace pasar por el fuego es porque somos tus hijos y porque nos amas. Pero hay algo, Señor, que nos haces hacer. A veces duele, Dios mío, pero como hijos somos reprendidos y somos castigados también, porque a veces nos desviamos. Y por eso ayúdanos a serte fiel, mi Señor, y a fortalecernos en el poder de tu fuerza, porque solo no estamos, tú estás allí para dirigirnos y fortalecernos. Padre, gracias por tu palabra, una vez más que nos da el aliento para seguir adelante. Bendice a mis hermanos que están en este día, como los que están en diferentes lugares, como los que van a ver las transmisiones, mi Señor. Bendice, Padre, de una manera especial, levanta al caído, restaura al que está oprimido y liberta al cautivo, mi Señor. Y te clamamos toda esta misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Glorificamos al Señor y mi hermana con nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Permíteme, Señor, sentirte en mi vida.
Permíteme tu luz de muy cerca contemplar y tus pies heridos. Permíteme besar, permíteme tu sangre mis heridas curar. Permite que mi fe me lleve hasta el final. Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti. Y bajo tu manto de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Permíteme, Señor, Señor, ser solo para ti. Y bajo tu manto de amor, permíteme vivir. Permíteme un día, Señor, volar hacia ti. Y tu bienvenida, Señor, permíteme oír. Padre amado, te damos muchas gracias en esta hora, Jesús. Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, recordamos lo grande, maravilloso que eres, creador del cielo, el mar, la tierra y todo lo que hay, Señor, ha sido creado por ti. Nosotros, Padre mío, la palabra dice que somos como la hierba del campo. Somos tan frágiles. Nuestra vida, Señor, es tan frágil. Pero tú eres grande, poderoso, mi Jesús, que nos sustenta, nos cuida, nos protege, Señor. Nos das abrigo, nos das alimento, vestuario cada día, Señor. Y sobre todas las cosas nos alimenta en este día una vez más con tu palabra, reconociendo siempre, Señor, que necesitamos de ti, reconociendo toda dependencia delante de ti, como dice tu palabra, que separado de ti no podemos hacer nada, mi Padre del cielo. Y te damos gracias en este día por estar una vez más en tu casa, por haber venido a adorarte, a alabarte. Damos gracias por ver a nuestro hermano Víctor en este lugar. Que Dios lo bendiga mucho, que pueda irse gozoso, con una bendición a su hogar, a su familia. Te agradecemos este día, Padre, y ahora queremos despedirnos, Señor, entre nosotros, no de ti, porque contigo queremos estar siempre, Señor. Y te pedimos en esta hora que nos despida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.